Hola, cariñosos saludos a cada uno de ustedes, amigos de esta escuela bíblica con el lema La Biblia habla. Estamos una vez más prestos para estudiar la palabra de Dios y quiero dar un cordial saludo a nuestro equipo de estudiantes de la Biblia aquí presentes en nuestro set. El tema de hoy, una ley que nos protege. Sin embargo, antes de comenzar nuestro estudio, quiero invitarte y recordarte para que tú puedas tener acceso a este hermoso material de los estudios de la palabra de Dios que puedes bajar en el sitio web que aparece en este momento en la pantalla. También puedes entrar a nuestro correo electrónico que también aparece. Quiero darte una vez más la bienvenida y voy a invitar a Igor para que nos dirija con la oración. Vamos a orar. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, muchas gracias por la oportunidad que nos regala para estudiar a su palabra, Padre. Que nos bendiga y esté con nosotros aquí en estos momentos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Quería compartir con ustedes una historia que ocurrió en la famosa ciudad de San Francisco. En esta populosa ciudad ocurrió un incidente que llamó la atención. Dos hermanitos mellizos que tenían un temperamento muy extrovertido estaban jugando en la calle mientras sus padres estaban mirando las vidrieras en el centro de esta ciudad. Y ellos, de alguna manera, por la edad, por su actitud, por su forma de ser, siempre estaban haciendo pasar momentos un poco ingratos a sus padres porque siempre se infiltraban por la multitud o en las vidrieras o en las tiendas y los papás estaban siempre a la pesca a ver si no se les perdía. Cuenta la historia que mientras estaban mirando una de las vidrieras, los padres se dijeron a sí mismos: vamos a estos niños a enseñarles una lección. Vamos a entrar en una tienda sin que ellos se den cuenta porque están tan distraídos y vamos a ver qué es lo que hacen ellos. Cuenta la historia que estos niños a un principio estaban felices y contentos, pero cuando se percataron de que sus padres no estaban a su lado, comenzaron a preocuparse, comenzaron a entristecerse. Y ustedes saben, en una inmensa ciudad como San Francisco u otras ciudades de nuestros países, fue triste y lamentable ver a estos niños, según cuenta la historia, tristes, amargados porque no tenían ahora la protección de sus padres. Pero sus padres estaban mirando todo lo que estaba pasando porque estaban en una tienda y contemplaban a través de la vidriera. Saben, cuando el Señor Jesucristo es nuestro protector, cuando el Señor Jesucristo nos da su palabra crea en nosotros elementos realmente de bendición, pero muchas veces nosotros desconfiamos del poder de Dios, desconfiamos de sus principios, desconfiamos de la Biblia y comienza a venir en nuestra vida tristeza. Cuando nos alejamos de sus enseñanzas y de sus caminos, comienza a venir en nuestra vida también desesperación. Por eso en esta hora vamos a estudiar cuál es el propósito de la ley de Dios. ¿Es para protegernos? ¿Tiene valor la ley? ¿No tiene valor la ley? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y nuestro estudio va a comenzar con una pregunta muy importante. ¿Quién dio la santa ley? Ustedes saben, apreciados estudiantes y amigos, que en este mundo todo está bajo leyes. Nuestra naturaleza, nuestro planeta tiene leyes. En nuestro trabajo existen leyes, existen reglas. En la educación, en todo existen reglas. Mas, si hablamos de la ley de Dios, será importante ello. ¿Quién dio la santa ley, Cintia?
¿Qué dice la palabra de Dios? Según Deuteronomio 4, 12 y 13 dice así: El Señor os habló desde el fuego, oíste sus palabras, oíste su voz, pero ninguna figura visteis. Y Él os comunicó su pacto, que os mandó cumplir, los 10 mandamientos. Los escribió en 2 tablas de piedra. Muy bien, entonces, ¿quién dio la santa ley? ¿Fueron líderes espirituales, hombres importantes? ¿Fueron los hombres, según la palabra de Dios, Cintia? Fue Dios. Fue Dios. Y es interesante que la palabra de Dios marca que el Señor dio escrito con su dedo en tablas de piedra. Qué maravilloso esto, ¿verdad? En la Biblia se habla acerca de Dios escribiendo con su dedo en 3 oportunidades. Los 10 mandamientos, una oportunidad. Otra vez que la mano de Dios escribe es en la gran fiesta de Belsasar, cuando una mano comenzó a trazar en la pared. Y esa noche Belsasar murió. Y la tercera vez que se escribe, que Dios escribe, es cuando Jesús comienza a escribir en la tierra, cuando fue traída María Magdalena para ser apedreada. Ahí escribió esperanza. Pero en esta oportunidad Dios escribe bendición a través de su santa ley. Entonces, no es la mano del hombre, no es la mano de líderes religiosos, es la mano de Dios que es importante en ello. Muy bien, en segundo lugar, ¿por qué es tan importante esta ley, Joao? ¿Por qué es tan importante? Bueno, esta ley es muy importante para nuestra vida, pastor. Y nosotros vamos a ver lo que dice en la Biblia, en Salmo 119, versículo 142. Dice lo siguiente, pastor: Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Pastor Johnny, acá usted puede comentar acerca de este pensamiento tan bonito que aparece en Santiago 2:12. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. ¿Qué opinión trae este pensamiento para usted? Evidentemente, nosotros cuando observamos a Dios y sabemos que Él y su carácter es la ley, es lo que rige el universo, podemos entender de que en cualquier momento podemos confiar plenamente que todo va a dar, va a ser seguro, va a ser completo, va a ser justo, porque Dios no ha hecho nada que hasta ahora podamos calificar como error. Todas las leyes que rigen el universo, la disposición de los planetas, están equidistantes milimétricamente. Si se desvían un solo milímetro, todo se tornaría en un caos. Entonces, por ello es importante, como dice la palabra de Dios, tu justicia es justicia eterna y tu ley es... Es verdad, es comprobable. Muy bien, muchas gracias. Pregunta número 3 ahora. ¿Por cuánto tiempo son válidos los mandamientos? ¿Qué dice la palabra de Dios, Igor? ¿Tiene un tiempo? ¿Fue para el Antiguo Testamento? ¿Fue para el Nuevo Testamento? ¿Fue para una época? ¿Fue para una civilización en particular? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, pastor, en Salmo 119, 152 dice: Hace mucho tiempo que entendí que tú estableciste tus mandamientos para siempre. Según la palabra de Dios, ¿por cuánto tiempo son válidos los mandamientos? Para siempre. Para siempre. Sí, pero pastor, tengo una pregunta. Porque muchos dicen que ya no tenemos que seguir más los 10 mandamientos y que tenemos que seguir solamente 2 mandamientos. Hay muchas personas que dicen que el amor a Dios y el amor a prójimo es suficiente y en eso está resumido la ley. Y es cierto, pero los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y los 6 tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Cuando la Biblia habla de amar a Dios, está refiriéndose implícitamente a los 4 primeros mandamientos, que vamos en algún momento a leer algunos de ellos. Y cuando se habla del prójimo, desde cuando comienza el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, que es el 5.º mandamiento con promesa,
y habla acerca de la relación familiar, está hablando de los otros mandamientos. No es que hayan sido caducados los mandamientos, sino que la ley de Dios se resume en estos dos, que son válidos e importantes, que no han pasado de moda. Y estuvo la ley de Dios desde la propia creación hasta nuestro tiempo. De esto vamos a ver en algunos pensamientos más. Pregunta número 4. ¿Realizó Jesús algún cambio en la ley moral? Ángela, ¿qué piensas? Podemos leer en Mateo 5, 17 y 18 lo siguiente. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. En el 18 dice, os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá, sin que todo se cumpla. Lo que me llama la atención, pastor, es que la Biblia es clara en estos versículos en decir, ni una letra, ni un punto habría de cambiar, ¿no? O sea, nada cambiaría en la ley. Muy bien, ¿algún comentario tiene alguno de ustedes? Entonces, según este pensamiento, Jesús no realizó ningún cambio en la ley. Si Él es eterno, lo que dice también es eterno. Muy bien, pregunta número 5. ¿Tiene alguien autoridad para cambiar la santa ley? ¿Qué dice, pastor? Yo creo que no tiene nadie creado la autoridad para cambiar algo que es inmutable del Dios creador. Aquí en Eclesiastés, capítulo 3, verso 14, dice, entendí que cuando Dios hace, permanece para siempre y nada se lo puede añadir ni quitar. Dios lo hace para que los hombres lo reverencien. Y eso concuerda mucho con el salmo que fue leído hace un poco por Igor, el Salmo 119, 152, que dice que ha establecido los mandamientos para siempre. O sea que Dios, como es eterno, Él no va a cambiar su ley, va a permanecer más bien. Y justamente eso es lo que relata aquí. Y nosotros, seres humanos creados, no tenemos el poder de ir por encima del Creador. Vamos a tener que obedecer solamente o seguir los principios de Él, si no, vamos a terminar siendo destruidos. Muy bien, pastor, muchas gracias. Entonces, nadie tiene autoridad para cambiar la santa ley. Quería, antes de pasar a la pregunta número 6, tan solo mencionar en la palabra de Dios los 10 mandamientos. Se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 20, y ustedes que están en su casa, podemos también mirar lo que dice la palabra de Dios aquí en Éxodo 20. Voy a leer el primer mandamiento y así vamos a mencionar sucesivamente los 10 mandamientos. Primero, capítulo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otros dioses fuera de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Muy bien, hasta aquí, mis amigos, están los 4 que tienen que ver con una relación para con mi Dios, una relación para con el Señor. Y ahora vienen los 6 que queremos también comentar. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ustedes pueden ver, mis amigos, 10 mandamientos sabios dados por el Señor en el monte Sinaí con su dedo. Y la verdad que es muy importante entender lo que la palabra de Dios dice. Muy bien, ahora vamos a pasar a la pregunta número 6. ¿Hubieron intentos de cambiar la ley de Dios? ¿Qué dice Mendelssohn? Pastor, según la Biblia, dice que hay un poder que iba a tratar de cambiar la ley. Leo así en la Biblia, Daniel 7, verso 25, que dice, hablará palabras contra el Altísimo
a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Dice que hay un poder que va a ser como si fuera el propio Dios, cambiando su ley. Muy bien, yo creo que en ese sentido, mis amigos, Dios es un Dios eterno, pero los hombres muchas veces de alguna manera creamos ideas, filosofías, ideologías que pueden perturbar la voluntad de Dios. Y eso es lo que ocurrió, porque el cambio de la ley de Dios se debe a nuestra manera de ser muchas veces y adaptarnos, lo cual crea pues un vacío de relacionamiento con Dios. Diga, Pastor Johnny. Pastor, es interesante que aquí la palabra en este verso que leyó Menderson dice tratará de cambiar. En realidad no van a conseguir los seres humanos cambiar los tiempos y la ley o la misma ley. Vea cómo es interesante cuando uno analiza la propia semana de la creación. Son 7 días y eso no cambia nunca. Siempre concluye en sábado. Entonces, ahí tenemos una razón muy clara de que hasta el día de hoy tenemos 7 días en cada semana y que es parte de la santa ley de Dios. Muy bien, luego vamos a hacer un comentario histórico acerca de esta mudanza, de este cambio de la ley. Vamos a pasar a la pregunta número 7. ¿Qué nos advierte Cristo y los apóstoles? ¿Qué nos advierte Cristo y los apóstoles? Profesora Sonia. La lección nos da 2 opciones que dicen que está bien que enseñemos su ley según nuestro criterio. Y la segunda opción, que nuestra adoración no es aceptada si no obedecemos su ley. Ahora vamos a ver en Mateo 15:9 cuál es la respuesta correcta. Y dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pienso que esta pregunta es muy importante porque hay mucha gente que dice, bueno, yo amo a Dios, hago cosas buenas, entonces con eso me basta. Pero acá la Biblia es bien clara y si leemos desde el 8 más todavía, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces nuestra respuesta correcta es que nuestra adoración no es aceptada si es que nosotros no obedecemos la ley de Dios. Tenemos que obedecer la ley para que seamos hijos de Dios, para que seamos aceptados por Él. Muy bien. La ley de Dios considero que es como un espejo. Si no pasamos por el espejo, y todos hoy hemos pasado por el espejo antes de venir a este programa, yo creo que cualquier persona, por humilde que sea, tiene un espejo en su casa. Porque el espejo refleja sus manchas, su suciedad, su manera de vestir. Y la palabra de Dios es un gran espejo. Y su ley es un gran espejo que nos refleja cómo estamos. Por eso es importante, por eso lo que comentaba Sonia, es muy importante que la adoración no es aceptada si no obedecemos su ley. Pero para comprender mejor, vamos a la pregunta número 8. ¿Cuál es la relación entre la salvación y la ley? Porque muchas personas pueden preguntar y decir, entonces, ¿la ley salva? ¿Quién salva? ¿Acaso no es Jesucristo? Vamos a entender mejor la pregunta número 8 con Juan. ¿Cuál es la relación entre la salvación y la ley de Dios? Pastor, en Romanos 3:20 dice así, porque las obras de la ley ninguno será justificado ante él, ya que por la ley se conoce el pecado. Muy bien, este primer versículo dice que la ley nos muestra nuestro pecado. La ley no nos está salvando, la ley te muestra. La ley te refleja que has cometido una falta. Muy bien, ¿qué más? En Gálatas 3, versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos guía hasta Cristo. Muy bien, en algunas versiones dice tutor, alguien que te está llevando, te está dirigiendo, a eso se refiere. Y hay un tercer pensamiento acá. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Quién dijo esto? El propio Jesús. Entonces Jesús dice, ¿tú me amas?
guarda mis mandamientos. Entonces, el amor es el reflejo del carácter de Dios. Y cuando nosotros amamos, necesitamos guardar sus mandamientos. Si hay una pareja que está en concubinato y ama el caballero a la señora, necesita casarse, porque ese amor significa guardar reglas, que haya responsabilidad. El concubinato, como me decía una vez un juez, un abogado: pastor, muchas veces yo siendo abogado no estaba casado. Y siendo abogado yo estaba maltratando la ley de Dios. Y ahora que sé que la ley de Dios es amor, yo voy a casarme y voy a bautizarme. Esa experiencia la pasé hace pocas semanas en Perú en una campaña, cuando bautizamos a un juez, a un hombre muy importante, pero no estaba casado. Pero un día aprendió, por el amor a Dios y a su pareja, a arreglar su vida sobre principios de la ley. Muy bien, pregunta número 9. ¿Cuántos mandamientos debemos guardar? Y hemos leído, Joao, ¿cuántos mandamientos? ¿El primero, el tercero, los primeros 4? ¿Qué dice la Biblia? En Santiago 2, versículo 10, dice en la Biblia: porque el que guarda toda la ley y ofende un solo punto es culpable de todos. Entonces, Joao, ¿cuántos mandamientos debemos guardar? Todos. Todos los mandamientos. Entonces, hay una unidad, hay una relación en todos los mandamientos. Mis amigos, después de haber estudiado este tema, necesitamos entonces tomar decisiones por el Señor, por amar a Él y cumplir sus santos mandamientos. Apreciados estudiantes, ¿hay algún comentario más en esta hora que podamos mencionar antes de hacer una conclusión con una cita muy bonita que yo tengo? Pastor, puede ser que a veces nos concentramos tanto en los 10 mandamientos que podemos cumplir algunos de ellos por miedo. ¿Qué dice usted? ¿Cómo podríamos cambiar eso? ¿Cómo podríamos ver de otra manera los 10 mandamientos? Creo que el pensamiento central de la Biblia, cuando dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, ese es el pensamiento que yo le daría mucha importancia, porque dijimos, sin amor no podemos hacer las cosas. Si no existe un sentimiento de dependencia de Dios, ¿de qué sirve hacer lo otro? Si no amas, estamos mal. Entonces yo creo que en la relación con Dios esto es muy importante. Si yo cumplo sus mandamientos es porque realmente amo a Dios. Si yo amo a mis hijos, amo a mi esposa, respeto, es porque existe una dependencia de esa persona. Entonces, en nuestra vida espiritual es lo mismo. No es que los mandamientos te salvan, es Jesús, su sangre te salva. Pero los mandamientos son un reflejo del carácter y amor de Dios para que tú seas obediente y te vaya mejor en tu vida. Esto es muy importante. Y noten ustedes este pensamiento que aparece ahora en la pantalla, que dice: Jesús había venido para magnificar la ley y engrandecerla. Él no había de rebajar su dignidad, sino ensalzarla. Entonces el Señor Jesucristo vino a cumplir, solo que el hombre es el que cambió. Saben, en el año 321 de la era cristiana, famoso emperador Constantino cambió el sábado por el domingo. La adoración de Dios por la adoración al sol. Los seres humanos muchas veces somos cambiantes, pero Dios no cambia. Como seres humanos muchas veces intentamos hacer nuestra voluntad, pero Dios quiere que nosotros hagamos la voluntad de Él. Que juntos podamos aferrarnos a Dios, amigos, aferrarnos a su santa ley, y que su ley sea un conductor, que su ley sea nuestra guía para vivir mejor, no solamente en esta tierra, sino también en la eternidad. Vamos a orar juntos a Dios y agradecer por su palabra y por los mandamientos que el Señor nos ha dado. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por tu palabra, Señor.
muchas gracias por tus santos mandamientos, que podamos amar, que podamos respetar, cumplir, y que, Señor, a través de tu santa ley podamos vivir mejor en armonía contigo y también con nuestro prójimo. Que tu presencia esté en cada uno de nuestros amigos estudiantes de la Biblia, nombre por nombre. Te damos las gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos encontramos muy pronto en nuestro estudio de la Biblia Habla. Muchas gracias, y a nuestros estudiantes, muchas gracias por la compañía. Nos vemos en nuestro próximo programa.